Vamos con la siguiente mesa redonda. Se titula De las campañas 2.0 al Gobierno 2.0, la hora de la democracia en la red. Bastante más seria que la que acabamos de ver. Abordará el cambio tan drástico que ha experimentado la política en estos últimos tiempos. La verdad que más seria, pero también muy apasionante. Participan Antoni Gutiérrez Rubí, asesor de comunicación y consultor político, es fundador y director de la empresa Ideograma y escritor de libros como La política vigilada, la comunicación política en la era de Wikileaks o La política en tiempos de WhatsApp. Pinta muy bien. Le acompaña María José Canel, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, catedrática de Comunicación Política de la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Y como moderadora de la mesa contamos con Nuria Vilanova, presidenta y fundadora de Atrevia, anteriormente se llamaba Inforpress, quizá os suene más, y presidenta del capítulo ibérico del Consejo Empresarial de América Latina. Bienvenidos, adelante, un fuerte aplauso para ellos. La moderadora no ha llegado tarde, pero tenía que cablearme porque si no, no podíamos salir. Estáis presentados, con lo cual yo creo que podemos empezar ya con una intervención de vuestra visión. ¿En qué momento vamos a hablar de política y redes sociales con todo lo que está pasando? Así que cuanto antes empezamos. ¿Quién empieza? Por apellido C. Adelante, María José. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Gracias a iRedes, a todo el equipo de iRedes por invitarme a participar y estar hoy aquí, porque me permite compartir escenario con gente a la que admiro mucho profesionalmente y porque para mí la verdad es un lujo poder estar con vosotros hablando de este tema de realmente que puede aportar las redes, la comunicación en red a la democracia. Es un lujo para mí porque tengo que decir, yo no soy especialista en redes. Mi especialidad de estudio no es la comunicación en red ni las redes sociales, aunque estoy en redes sociales. Mi especialidad es campañas electorales, comunicación política, comunicación de la administración pública. Así que voy a invertir estos 7 minutos que nos da la moderadora para compartir con vosotros cuáles son las inquietudes que quienes nos dedicamos a estudiar la comunicación política estamos teniendo en estos momentos. 2 datos de contexto. Uno, cambio generacional, que nada nuevo tengo que decir sobre esto, salvo que quería comentar que el otro día en el debate de la investidura para mí fue curioso esa crítica, eso que salió por red con las fotografías de los diputados que estaban en el debate de la investidura atendiendo a sus teléfonos. Y luego salió alguno declarando que en realidad lo que había estado haciendo no era estar a otra cosa, sino que había querido compartir en redes sociales el debate. Me pareció curioso porque yo llevo muchos años dando clase y dando conferencias. Y es verdad, hace 4 años, si en una conferencia la gente está a sus móviles, hace 4 años me hubiera molestado, porque es que está a otra cosa. Hoy, si al dar una conferencia la gente no está en sus móviles, casi te molesta, porque significa que lo que estás diciendo no es suficientemente interesante como para ponerlo en redes sociales. Hay un cambio generacional y esto es algo que nos está ocupando a quienes estudiamos esto, porque necesitamos poder incorporar qué es eso de hacer nueva política y es verdad, las redes sociales han cambiado la manera de hacer política y de hablar de política. ¿Qué es eso de hacer nueva política? Acumulando, no traicionando el saber que hemos ido incorporando a lo largo de la historia. Y el segundo dato de contexto es que en la administración pública hay un problema mundial, y es que los índices de confianza ciudadana en las instituciones públicas
están desplomándose y es un problema mundial que tiene planteado todos los organismos internacionales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para recuperar esos índices de confianza y qué puede hacer la comunicación y la comunicación en red para recuperar esos índices de confianza? Es verdad que esa preocupación global está asociada a una cada vez mayor presencia y visibilidad en red de casos de corrupción y eso hace que muchas veces se tiña cualquier hecho de la política, se tiña de una visión de corrupción. Pero es verdad también que parte de esa desconfianza que hay hoy en las instituciones públicas tiene que ver con una frustración que tienen los gestores públicos y es que hay una gran distancia entre lo que las administraciones públicas, los funcionarios están logrando proveer a los ciudadanos, los resultados de gestión pública y lo que la gente percibe de eso. Hay una gran distancia entre lo que se percibe y la gestión real y gestión percibida. Y en buena parte esa distancia, ese gap, se debe a que las organizaciones públicas no saben en qué situación están quienes están recibiendo los mensajes que se dan desde la administración pública. Por eso, yo voy a decir brevemente 4 o 5 cosas que se está demandando desde la comunicación política, desde la comunicación en la administración pública, que se está necesitando de la comunicación en red. Primero, la red puede aportar un mejor conocimiento del ciudadano al gestor público, un mejor conocimiento de las necesidades y expectativas que tiene. Muchas veces esa falta de confianza se debe a la frustración que se lleva el ciudadano porque recibe a cambio algo menor de lo que esperaba. Y la causa está en que la administración pública no ha sido suficientemente capaz de contextualizar a los ciudadanos en qué situación está gestionando y qué es lo que puede aportar. Por tanto, la red puede facilitar a la administración pública un mayor conocimiento de qué necesidades hay. Hay experiencias muy interesantes. Aquí entiendo que hay gente que se dedica, que tiene empresas de comunicación en red y yo creo que se hace necesario que los expertos en comunicación en red se pongan a desarrollar aplicaciones, funciones, productos que permitan gestionar mejor la llegada al gestor público de esas necesidades públicas. Estoy pensando en la experiencia del Reino Unido sobre comunidades sostenibles. Son portales que tratan de hacer llegar cuáles son las necesidades que tiene el ciudadano y, más concretamente, propuestas que pueda tener el ciudadano de cómo lograr hacer más sostenible ámbitos concretos de ayuntamientos. La red permite segmentar mejor los mensajes. Es verdad que la red, es verdad que uno de los problemas que tenemos ahora en esa construcción de democracia es que tenemos sociedades más fragmentadas y lo que el otro día vimos en el debate de investidura y llevamos viendo y seguiremos viendo es que hay opiniones diversas y que es difícil articular opiniones mayoritarias. La red sí está ayudando a crear esas, por un lado, a que haya esa mayor fragmentación, pero por otro la red está ayudando a crear comunidades y como tal está generando unas unidades de interés diferentes a las anteriores. Y yo puedo estar más unido con un ciudadano que está muy lejos de mí, pero me une el interés que me mueve en red, estoy más cerca de él que igual el partido al que milito y a la sede a la que voy, que en realidad pues probablemente esa cercanía física ya casi no se produzca. La red, por tanto, está permitiendo y debe generar aplicaciones, formas de segmentar mejor los mensajes a los ciudadanos y poder ayudar a la administración pública a hacer llegar a ese ciudadano que está en lo que se llama la sociedad de la burbuja,
Pues ahora estamos los ciudadanos en distintas burbujas, distintos intereses, distintas comunidades. Y ya no aguanta un ciudadano un mensaje unidireccional dirigido a la masa. No, la gente, los ciudadanos están pidiendo mensajes más personalizados y más concretos. Y uno de los grandes problemas que está teniendo la administración pública a la hora de crear democracia es la de generar de verdad procesos de diálogo y participación. Hay experiencias de todo tipo. Hay experiencias, estoy pensando en el discurso que generó el gobierno de Singapur quiso generar un debate sobre si establecer un gran complejo empresarial en Singapur y decidió hacerlo generando un gran debate público, debate que se le fue de las manos porque las aplicaciones, la tecnología no le permitió procesar ese diálogo y esa participación y poder identificar los acuerdos, las opiniones. Es una gran dificultad la que está teniendo la administración pública para generar de verdad diálogo y participación, para procesar grandes datos, inmensos datos, de los que a veces es difícil saber identificar y llevar la conversación. María José, ¿podemos dejar más puntos para después del debate y le damos la palabra a Antoni, te parece? Muy bien. Muchísimas gracias. Antoni, adelante. Bueno, buenos días. Un saludo especialmente a toda la gente que nos sigue por streaming desde Latinoamérica. Son las 5 o las 6 de la mañana para ellos. No sé si están conectados, pero en todo caso un saludo. Gracias por la presentación y gracias a José Luis Orihuela por todas las atenciones que me ha brindado hoy especialmente. Como la moderadora es muy estricta con los 7 minutos, yo voy a intentar cumplir antes de que me saque la tarjeta amarilla. He preparado 10 puntos que los haré muy rápidos sobre cómo veo yo el panorama de redes y política en este inicio de curso de la legislatura. Primero, ¿de dónde venimos? Facebook y Twitter, las dos redes más populares en este país, han tenido su pico en la campaña electoral. O sea, no ha sido deportes, no ha sido entretenimiento, su pico de conversación ha sido con la campaña. Y seguramente eso tiene que ver con la irrupción de los partidos emergentes, que son partidos nativos digitales, ¿no? Tanto Podemos como Ciudadanos han incorporado a esta campaña electoral un volumen de tráfico, de audiencia, de conversación importante. Y también por el nivel de indecisión y de dudas que tenían los electores, que son los que más buscan, los que más interactúan, los que más chatean, no solamente los militantes y los adherentes, la gente más fidelizada, sino también mucha gente que duda y que interactúa con las redes sociales. En este sentido, solo un apunte del efecto Google. Las búsquedas se han convertido en el elemento más importante para identificar esos intereses que decía María José, que se convierten en votos, esas dudas que se convierten finalmente en decisiones, ¿no? El efecto Google ha sido determinante en las elecciones británicas. Todas las encuestas no daban ganador a Cameron y ganó Cameron. Y en las elecciones argentinas también con Macri, y en las elecciones españolas, en donde la última semana Rajoy tuvo un pico en todas las redes sociales y por lo tanto también ganó. Los 10 puntos y muy rápido. 1. El antes, durante y después. La conversación digital se ha convertido en un elemento que engloba cualquier hecho político, sea un debate en televisión, un debate de investidura, o sea un meeting, o sea un encuentro. El antes, durante y después se convierte en un efecto envolvente en donde el ciclo de la conversación digital no coincide exactamente con el ciclo de las noticias y las posibilidades de interpretación son muy importantes. De ahí se marcan las tendencias que después los medios de comunicación recogen. Segundo, en consecuencia de esto, la conversación digital se convierte en fuente primaria, tanto de los protagonistas como de los ciudadanos, no simplemente reacción. La mayoría de los medios de comunicación incorporan en sus noticias tweets o notas de Facebook como fuente principal, como dato argumental, como imagen gráfica, o sirve para hacer reacciones y, digamos, entre comillas, rectificaciones o matices. Lo hemos visto esta misma semana con las declaraciones de Carmena, que después en Twitter tuvo que matizar en relación sobre a qué se refería cuando hablaba de un gobierno de progreso. Tercera idea, los debates simultáneos.
El atril móvil, lo apuntaba antes María José Canel, yo antes también estaba utilizando el móvil mientras ella estaba hablando, ¿no? Y tiene que ver con que el atril móvil se va a convertir en el binomio, en la imagen de referencia. No solamente porque van a haber debates simultáneos que no siguen la lógica secuencial, primero hablo yo y después hablas tú, sino que la interacción va a ser muy importante. Y si me ponen ahí, muy bien, perfecto, muchas gracias compañeros. Esta semana hemos visto dos guerras interesantes en Twitter. La guerra de GIFs entre el PSOE Izquierda Unida y también la guerra, la conversación que han tenido Pablo Iglesias y Albert en relación con sus posiciones políticas. También el debate agrio sobre el corta y pega o sobre la situación de Otegi. Tercera idea, apuntando todavía en los debates simultáneos, el dentro-fuera. Los debates se hacen dentro y fuera de cualquier escenario. Y, por ejemplo, hemos visto también el widget de Twitter de esta semana que ha facilitado mucho la conversación con los parlamentarios. Cuarta idea, analítica, analítica, analítica. Mariluz Congosto, alguien que debéis de seguir, tanto como David Álvarez, dos de los grandes analistas en España, han hecho estudios muy profundos sobre cuál ha sido la conversación, digamos, digital alrededor del debate de investidura. Estudios que permiten seguir no solamente lo que sucede y comprender lo que sucede, sino comprender sobre todo patrones de comportamiento, que es un dato, me parece, muy relevante. Quinta idea, los iconos. En redes se construyen iconos, tanto por su carácter viral como por su capacidad para sintetizar, a veces de manera reduccionista, pero los iconos crean liturgias, símbolos que son muy importantes en política. El beso parlamentario de Iglesias y Domènech se ha convertido en un icono político gracias fundamentalmente a la mezcla de redes, mensajería y dispositivos móviles. Sexta idea, el mundo audiovisual. Los GIFs y los fragmentos, digamos, audiovisuales van a estar marcando, yo diría, la conversación digital. Sea el caramelo o chiclet de Rajoy, que no sabíamos lo que comía, o las bolitas de papel del presidente en funciones. Séptima idea, y me quedan 2 minutos. Vas bien, vas bien. No, ya sé. Séptima idea, el irresistible atractivo de la bufa política. Sean sátira, burla, mofa, ironía, sarcasmo, se va a convertir en un elemento central de la discusión política. Y seguramente no solamente en la forma memecracia, como nos decía Delia Blanco, sino también en la presencia y la influencia que van a tener nuestros tuiteros más ingeniosos y nuestros fakes más ingeniosos. Pero la bufa política es un elemento de este contexto. Octava, la movilización. Sin redes sociales no hay movilización, no solamente de militantes o de adherentes, sino movilización cívica y democrática, lo apuntaba también antes María José. Creo que es un elemento de referencia que no podemos perder en la medida en que esta movilización permite, la novena idea, una vigilancia democrática. A veces una vigilancia que se convierte en algo más que fiscalización y que se puede convertir peligrosamente en una turba digital o en un linchamiento digital. Y finalmente, la décima idea, la huella digital. Si me podéis poner, por favor, la imagen del Congreso móvil. ¿La vemos un momento? Gracias. Es la última imagen de todas. La huella digital, esta es la imagen, digamos, no sé si te referías a esta imagen antes, ¿no? Pero la he puesto para acabar esta intervención inicial porque me parece referente, ¿no? No solamente de lo que hablan entre ellos, no solamente de lo que comparten entre ellos, sino de que esta va a ser la imagen, creo, de referencia de esta legislatura. Cómo las redes y cómo la conversación de afuera entra adentro y cómo la conversación reverberante de dentro sale afuera. Esta imagen va a ser muy frecuente en esta legislatura y por eso creo que empezamos una legislatura del Congreso móvil, ¿no? O de la huella digital, que va a ser uno de los elementos característicos. 7 minutos de reloj. Espectacular. Bueno,
Un aplauso a los dos ponentes. Muchísimas gracias por este esfuerzo, porque me gustaría que pudierais participar no solo tuiteando la sesión, sino también planteando preguntas. Para romper el hielo, yo planteo dos preguntas primeras. Creo que por ahí tenemos una bebé asistente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Candela. Candela, que creo que tiene menos de un año. ¿Cómo va a impactar todo este tema de las redes en el modelo en sí de la política, ya no solo en cómo se vive en el Congreso? Candela va a entender, acostumbrada a tomar decisiones constantemente muy rápidas a través del móvil, de expresar su opinión o de comprar o de decidir dónde viaja, etcétera. ¿Va a entender lo de votar cada 4 años, por ejemplo? Efectivamente, la comunicación en red está haciendo que el ciudadano pueda controlar mejor y de la misma manera que el ciudadano ya hoy, ya no Candela, sino hoy cualquier ciudadano ya no soporta un mensaje unidireccional de los políticos, no va a soportar tampoco el tener que esperar 4 años para poder expresar la opinión y una opinión que sea relevante, relevante en el sentido de que las elecciones lo son y no otras. Yo creo que la comunicación en red, una de las consecuencias que va a tener es que se va a reclamar una mayor incisividad de la opinión de los ciudadanos en las decisiones políticas durante el periodo de gobierno y sin necesidad de esperar a las elecciones. Va a cambiar fundamentalmente nuestra estructura de representación, ¿no? Tenemos representantes en nuestras instituciones fundamentalmente por 3 razones. Una, porque no teníamos tiempo y teníamos que delegar en alguien que tuviera tiempo para representarnos. Otra, porque no sabíamos suficiente, necesitábamos representantes que aportaran al hecho político conocimiento y experiencias de sus fuerzas políticas y también de ellos mismos, ¿no? Y después, porque no podíamos. Y el instrumento que teníamos era ejercer el derecho de voto cada 1.360 días, ¿no? Que son 4 años. Yo creo que ahora tenemos más tiempo, creo que también ahora sabemos más y creo ahora que podemos, en el sentido de que el voto electrónico, tanto remoto como presencial, el voto a través de cualquier dispositivo móvil o una urna electrónica, es una realidad en muchísimos países. No entiendo por qué no tiene que ser aquí, cuando puedes consultar con un médico una segunda opinión en la que te juegas la vida a través de Internet, cuando puedes tener una elección sindical incluso en la Guardia Civil a través de Internet, o cuando sencillamente puedes estudiar la carrera que desees, digamos, a distancia gracias a la estructura digital. Por lo tanto, creo que vamos a una dinámica de democracia representativa, digamos, más líquida, en el sentido que te doy representación tanto en cuanto que yo no quiero, no puedo, no sé, pero reclamo mi soberanía cuando quiero, puedo y sé. Y por lo tanto, esa democracia líquida, esa representación líquida, la tenemos que arbitrar, porque no puede ser que seas mi representante siempre, en cualquier momento, pero si de este tema yo sé, tengo necesidad o tengo una opinión muy clara, quiero recuperar en parte esa soberanía que te delegué, ¿no? Por lo tanto, creo que vamos a una dinámica diferente en cuanto a la representación política y parlamentaria. Antonio ha dicho 2 palabras. Por un lado, movilización, que puede acabar en linchamiento, y bufa, ese sentido crítico que está muy vinculado a las redes sociales. ¿Eso no puede hacer que sea difícil disentir, opinar de manera diferente o profundizar en algunos campos? Por ejemplo, ahora en redes sociales parece que las puertas giratorias son lo peor de lo peor, pero eso es contradictorio con la otra crítica que también está a veces en redes sociales, que es que no queremos políticos profesionales que solo hayan hecho política en su vida y no tengan otras experiencias. Entonces, las dos cosas no son compatibles, pero a veces es difícil, ¿no?, profundizar o disentir. Sí, yo voy a contestar llevando el tema a
una preocupación más general, y es la que tenemos durante la campaña electoral, que es cómo al final la comunicación en red influye de verdad en la toma de decisiones y en los comportamientos de la gente. Y en ese sentido, a mí me ha dado la impresión con la última campaña electoral que hemos estado reviviendo los debates que hubo en su día sobre los efectos de la televisión. Y es cierto que la comunicación en red espectaculariza la política hasta el punto de frivolizarla, llevarnos a absurdos y perder fondo y contenido. Bueno, sí, el espectáculo en cierta manera te lleva a solo los golpes de efecto, pero también es verdad que la comunicación en red está forzando a una gran síntesis de contenidos para que de una manera rápida logres persuadir al votante de aquello de lo que le quieres persuadir. Y eso está propiciando un mayor esfuerzo por parte de los políticos de sintetizar sus mensajes. Pero por otro lado, es verdad también que la fuerza de los símbolos, el beso, la foto que tú has mostrado, creo que hay que hacer una reflexión un poco más pausada sobre cómo eso afecta, porque hemos utilizado mucho el argumento de que la red está ayudando a generar emociones, y al generar emociones se llega más al público y al público se le consigue convencer o persuadir más. Y yo creo que la gente, los símbolos, sabe interpretarlos en su contexto. Y por tanto, la puerta giratoria es un símbolo con gran impacto, como lo es todos los símbolos que el otro día vimos en el debate de investidura. Pero los públicos tienen capacidad para interpretar los símbolos en su contexto, para hacer relación con los hechos y para no dejarse llevar ciegamente del impacto emocional. Y, por tanto, yo creo que esa comunicación simbólica genera una manera de comunicarse, pero que no silencia, no ahoga la capacidad del público de introducir otros elementos en el debate que le llevan a una discusión racional de aquello que está viendo en red. Antoni, ¿te puedo plantear una pregunta diferente y así pasamos después ya? Vaya, hombre, yo aquí No, venga, va, cuéntanos, que además tú... sobre lo que planteabas del disenso y las dificultades de expresarlo en el entorno de redes. Yo veo aquí tres cosas que deberíamos de reflexionar. Primero, la parte deliberativa en la política democrática es fundamental. Esto no va solo de mayorías y minorías, de decisiones que se toman por digamos, aritmética política. Hay una parte que es la deliberación, y la deliberación política es fundamental en una calidad democrática. Si no encontramos espacios dentro y fuera de las instituciones que promuevan y favorezcan la deliberación y, por lo tanto, el consenso y el disenso, ¿no? Vamos a tener problemas de calidad democrática. Segundo punto, no podemos estar en una especie de líquido amniótico, ¿no? De burbuja autorreverberante cuando pensamos en política o cuando queremos participar en política. La dieta informativa es fundamental para también la calidad democrática. Si siempre lees los mismos diarios, los mismos tuiteros, siempre por el mismo orden, seguramente es como cuando estás en una habitación y no abres las ventanas, te acabas envenenando por el propio aire que tú consumes, ¿no? Pues esta segunda cosa me parece que es relevante. Y la tercera, el disenso en política no solamente es un derecho democrático y refleja calidad democrática, sino que en las sociedades en las que no hay disenso, no hay democracia. O sea, no solamente es un indicador de calidad, sino que es un indicador natural de la democracia. Sin disenso, sin discrepancias, sin minorías, no hay democracia. Muy bien. Yo es que quería, y paso ya, prometo que es la última, mi socióloga favorita, Belén Barreiro, habla del consumidor rebelde y destaca del consumidor rebelde que de alguna manera está un poco enfadado, que ya no cree, 1 de cada 4 dice que españoles ya no cree en las grandes empresas y sobre todo no quieren que les cuenten, quieren formarse su propia opinión. ¿Estaríamos hablando del votante o del ciudadano rebelde? ¿Creéis que también pasa con respecto a la política? Bueno, yo no creo que el ciudadano hoy sea más rebelde que antes. Lo que pasa que ahora le dejamos que esa rebeldía o esa reacción
es más posible que esté más visible. Pasa que los medios, hasta ahora, los medios tradicionales han permitido tratar al público como la masa. Y en la medida en que el público masa no podía intervenir en los contenidos de comunicación, no se les hacía ver y se podía ver sus reacciones. Entonces, realmente, no sé si es más rebelde o no, lo que sé es que el público, el ciudadano, está pudiéndose expresar, está pudiendo ser emisor de noticias, emisor de reacciones, crear corrientes de opinión, crear sus propios eventos. En esa medida estamos viendo al ciudadano como es y lo que expresa respecto a las distintas cuestiones, lo cual creo que es, sin lugar a duda, un elemento de calidad de la democracia. Gracias, María José. 30 segundos. Sobre esto de la rebeldía, deberíamos de no tener una posición tan adanista, ¿no? Cada momento político, cada generación piensa que todo empieza con ella, ¿no? Es decir, que el adanismo político es un peligro, ¿no? Entonces vale la pena leer un libro que os recomiendo muchísimo, que se llama El hombre rebelde, un clásico de Albert Camus, que refleja muy bien sobre la idea de que sin rebeldía democrática, sin ciudadanos rebeldes, no hay tampoco buena democracia, ¿no? Entonces la rebeldía... Apostemos por la rebeldía. Bueno. Demos paso al turno de preguntas y os propongo hacer 2 o 3 seguidas y las repartimos. ¿Quién empieza? Veo ahí 2 manos levantadas. 3. Tenemos las 3 preguntas a la que nos da tiempo. Hola, buenas. Antes has dicho que los desarrolladores tienen que ayudar a la administración, pero muchas veces la administración no facilita ni los datos abiertos ni nada por el estilo para ello. ¿Qué opinas al respecto? Muy bien. Esa a María José. A María José. Segunda pregunta. ¿Yo? Había otra mano por aquí, Yo. sí, y hay la tercera allí. Adelante. Sí. Si puedes en el micrófono, gracias. La pregunta va más allá de una campaña electoral, la construcción de la opinión pública. Aquí en Europa se está viendo una evolución bastante interesante sobre cómo los ciudadanos europeos están formando una opinión pública sobre diferentes temas que son sensibles emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, los refugiados, la crisis en Siria, pertenecer o no a la Unión Europea y mantener el euro o no. Todo eso, a través de las redes sociales, ha ido evolucionando de una manera interesante. A mí me gustaría saber, más allá del tema de campaña electoral y de cómo los políticos se están manejando en Twitter, qué piensan sobre cómo formar una opinión pública puede formar también la noción de poder o no sobre ciertas decisiones. ¿Y la última? Sí, en relación a lo que ha comentado María José Canel de la falta de transparencia y también Antoni sobre estas guerras que se están dando en los partidos políticos, tengo 2 preguntas. Una es si en Twitter específicamente estamos priorizando la forma al fondo, especialmente en los partidos políticos, y segundo, si tenéis algún tipo de comentario sobre la campaña que está haciendo Ada Colau sobre Decidim Barcelona en redes sociales. Gracias. Bueno, yo voy a responder al tema de transparencia. Vamos a ver, las leyes de transparencia suponen una revolución en la democracia, porque implican y obligan a que haya información que antes estaba oculta, que salga a la luz. Todavía no estamos viendo las leyes de transparencia en su total resultado, y menos en España. Todavía no estamos consiguiendo la transparencia de la administración pública que hace falta tener para la calidad de la democracia y para la democracia que se está demandando. Ahora, creo que los desarrolladores pueden contribuir a eliminar esa resistencia que tiene la administración pública en lo que se refiere a la dificultad que a veces tiene la administración pública para poner en juego esos datos. Es verdad que muchas veces es porque no quiere que haya determinados datos que salgan a relucir, pero también es verdad que muchas veces es porque no tiene las herramientas necesarias para poner a disposición esos datos de manera ágil, fácil, barata, asequible. Y, en fin, para un ejemplo que es de todos conocido, pero es admirable y utilísimo cómo la administración pública británica pone a disposición del ciudadano británico toda la información sobre los colegios
públicos de tal manera que cuando un ciudadano británico busca casa, inmediatamente con todas las inmobiliarias lo que tiene es la información de todo lo que pasa en los colegios de la zona. Eso, desde luego, es de utilidad para el ciudadano y estoy segura que la administración pública hay determinados datos de esos que no le importa sacarlos a relucir. Luego, yo voy más bien a la parte, creo que hay muchos más datos que tienen que salir a relucir y creo que los desarrolladores tienen que ejercer su persuasión para frenar, para evitar esa resistencia que pone la administración pública y ahí hay mucho terreno por ganar y creo que hay mucho que se puede ganar. Se está primando más la forma que el fondo y digo un pelín con el tema de la parte emocional de los discursos. No sé si he cogido muy bien la pregunta, pero es verdad que en la medida en que tienes que meter en 140 caracteres, en la medida en que metes la foto que eso comunica, en la medida en que las redes te ayuda a viralizar con una gran agilidad contenidos, te apoyas en el impacto, en la generación de impacto. Ahora, yo no creo que eso lleve a un discurso emocional, que llegue más y que... Es decir, de nuevo, los especialistas en comunicación en red tienen que desarrollar maneras para relacionar el fondo con la forma, porque al final quien realmente llega es quien es capaz de relacionar las dos cosas. Y los discursos emocionales, pues yo, sinceramente, no creo que al final... los ciudadanos son listos y tienen capacidad de relacionar y de aplicar la razón. Y yo no creo que la comunicación en red esté solo primando la forma sobre el fondo. Yo, sí. Esto del dentro-fuera que Antonio, decía no me antes, pidas permiso, por supuesto, ¿cómo no? Yo te pido permiso. Esto del dentro-fuera que decía antes sirve, entre otras cosas, para corregir errores, ¿no? Yo antes he confundido a dos buenas amigas, tanto Delia Rodríguez como Delia Blanco, en la autoría de uno de los libros, Memecracia, es de Delia Rodríguez, o sea que le pido disculpas a ambas, ¿no? Sobre datos abiertos, mira, este sábado es el Open Data Day, vale la pena que seguramente algunos lo conocen, pero si no, si queréis saber más sobre la importancia de los datos abiertos para la construcción de nuevas maneras de ver los problemas, el sábado es un buen día, es un día internacional. ¿Y por qué digo nuevas maneras de ver los problemas? Por lo siguiente, las soluciones que tenemos desde lo público a los problemas de la sociedad depende de los datos y de los mapas que conocemos. Los datos abiertos permiten ver nuevos mapas, nuevas realidades, nuevas causalidades. Y cuando ves de nuevo los problemas, puedes encontrar nuevas soluciones. Por eso es tan importante los datos abiertos. No solamente porque es un ejercicio de transparencia y democracia, sino porque permite mejorar la gestión de lo público. Porque al tener nuevas visiones de la realidad, gracias a los datos abiertos y la interrelación entre las mismas, ves nuevos mapas, nuevas geografías y nuevas causalidades. Segundo, a tu pregunta me parecía que le he hablado sobre el poder. Yo es que creo que estamos, como dice Moisés Naim, en el fin del poder, ¿no? Los límites del poder. No hay ya poder político o público suficiente. Hay que compartir el poder y hay que conseguir alianzas por el poder, por objetivos políticos compartidos. Y creo que de alguna manera la irrupción de la sociedad digital hace mucho más evidente que nadie, ni una empresa, ni un Estado, ni un partido, ni una persona tenga suficiente poder o todo el poder. Ya si el poder no es compartido, no será un poder democrático fuerte. Y necesitamos poderes democráticos fuertes para construir nuevas mayorías y nuevas alianzas. Y finalmente, a tu pregunta, que me parece que estaba por aquí, no os vemos bien porque los focos... Debemos de salir de la trinchera digital. La trinchera digital es súper confortable. Sabes cuáles son los tuyos y cuáles son los otros. El problema de la trinchera digital es que donde están pasando las cosas importantes es en el campo abierto. En el campo abierto, y por lo tanto es pasar de ese concepto de trinchera a campo abierto para interactuar con más gente, con gente que piensa diferente a ti, con gente que tiene un trozo del poder que tú no tienes,
con interacciones que permitan construir nuevas mayorías y nuevas comunidades de intereses o de legitimidades. El concepto trinchera digital es nefasto para nuestra salud democrática. Y no conozco la campaña Colau con detalle, pero sí que creo que una de las cosas que debemos de saber es que muchos de nuestros líderes políticos, alcaldes, alcaldesas, dirigentes políticos, construyen mayorías que no son idénticas a las de sus partidos. Tienen liderazgos más transversales, su diámetro es superior, mayor que el de su partido o el de sus votantes. Y creo que esto está muy bien. El hecho de que hayan líderes políticos que tengan a la vez el voto y la adhesión de sus militantes y de sus electores y que a la vez sean capaces de representar ampliamente a otros sectores y que cuando gobiernan nos representen a todos, me parece que es un punto decisivo. Habéis hablado en titulares, pero os voy a pedir a cada uno un titular, un minuto de resumen de la idea principal que querríais dejar de esta mesa, del debate de hoy. ¿Se acabó ya? Pero podemos seguir luego en Twitter. Sí, y en el café. Con el hashtag y en el café también. ¿No? Venga. Minuto. No, para ti. Yo he empezado todo el rato. Va, bueno, Antonia, muy adelante. Bien, pues claro minuto final. Sí. La conversación digital está expresando sentimientos, ideas, valores de los ciudadanos a los que solo se les pedía el voto, que siendo muy importante, es más importante también sus voces. Y creo que la voz democrática se puede expresar en la conversación digital. Quien no escuche las voces y solo atienda a los votos perderá el poder político y perderá algo más importante que el poder político. Perderá la legitimidad de su representación. Escuchar las voces de la gente, sus ecos y su conversación es la mejor calidad democrática que nos podemos exigir. Un minuto. Bueno, yo simplemente voy a añadir, escuchar las voces y lograr que esas voces se transformen de verdad en toma de decisiones, incorporar esas voces a la toma de decisiones para que realmente haya una participación democrática. Y termino animando de verdad a la gente que sois especialistas de comunicación en red, que os impliquéis en la colaboración con la administración pública para desarrollar procesos, maneras, formas por las cuales se pueda escuchar mejor a los ciudadanos y se pueda transformar mejor esa escucha en toma de decisiones, en aportar esos datos a la calidad de la democracia. Es una colaboración que lo necesita la sociedad. La administración pública puede estar un poco más reacia, pero al final estoy segura, y casos hay, que la administración pública lo agradece. Bueno, pues a mí me queda felicitar al profesor José Luis Orihuela, felicitar a Cristina y Marina, me parecen unas campeonas organizar este congreso en Burgos a lo largo de estos 6 años, estoy segura que lo conseguirán muchos más. Recordar que el sábado, además del acontecimiento que nos decía Antoni, vuelven los nuevos capítulos de House of Cards. Vamos a ver también ahí si recogen el impacto de lo digital en esa gran política. Gracias a todos por acompañarnos y decir que ha sido un lujo de poder estar entre estos dos grandes visionarios. Gracias, de las redes, de la política y de la comunicación. Así que yo creo que un aplauso.